buenas tardes a todos y todas en esta última conferencia del ciclo de conferencias sobre la Cumbre del Clima, la COP26, que tuvo lugar la semana pasada y que se titulaba Una nueva esperanza, ¿no? Esperemos que después de esta serie de conferencias, pues efectivamente haya nacido una nueva esperanza en nosotros, ¿no? Hemos recorrido un interesante camino durante todo este tiempo. Hemos hablado de la relación entre la ecología y el cambio climático, incluso esta extinción, o de la energía, economía circular, y por supuesto ya lo que son servicios ecosistémicos y la relación de cambio climático con la vida. Y nos quedaba una parte muy importante, que era el sector primario, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un factor vital o esencial a la hora de entender los problemas que tenemos con el cambio climático, como son la agricultura y, en este caso, la ganadería, ¿no? Un tema que además está de pleno vigor ahora mismo. De hecho, el metano parece que existe después de la COP, ¿no? Que era siempre el hermano pobre del CO2 y se ha puesto sobre la mesa ahora mismo. Entonces, supongo que de eso es algo de lo que nos va a hablar nuestro ponente de hoy, que es Agustín del Prado, que es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad del País Vasco y que actualmente es profesor de investigación Ramón y Cajal en el Basque Center for Climate Change, el BC3. Antes trabajó como investigador en Níger, que es lo que es ahora el Centro Roth Hamster, en Reino Unido, y también en el Instituto Vasco de Investigaciones Agrarias NELCE. Es un experto en el tema del que nos va a hablar hoy. Bueno, de hecho, diría que es uno de los más expertos a nivel nacional en el ámbito de la agricultura y la ganadería y de cómo afectan estos sectores a la emisión de gases de efecto invernadero, los ciclos biogeoquímicos y otros aspectos o impactos medioambientales. Él trabaja con modelos de simulación matemática para el estudio de medidas de mitigación climática en los sistemas ganaderos, praderas, cultivos, etc. Y él es autor principal del IPCC, del informe del refinamiento que se ha hecho en 2019 a las directrices del IPCC para 2006 sobre los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero en los capítulos de ganadería y suelos. Bueno, pues creo que es muy interesante todo lo que nos va a decir. Bueno, entonces te dejo. El stage is yours. Y ahora se oye mucho. Muy bien, ahora creo que se oye. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado y en especial a David. Yo creo que él tiene la máxima culpa de que esté aquí, o sea que si no os gusta la presentación mía ya sabéis a quién echarle la culpa. Si os gusta, pues es cosa mía. Eso ya os lo digo desde ahora. Bueno, el título lo podéis leer, es Buscando el Santo Grial de la Neutralidad Climática en la Ganadería de Rumiantes. Yo os he dejado ahí un poquito mis coordenadas, pues me muevo también en redes sociales. Si os queda alguna duda o comentario o lo que sea, bueno, contactarme sin ningún problema, que lo tratamos lo que sea. Bueno, pues un poco ya ha comentado David, ¿no? Bueno, empezamos hablando un poco de la COP. Hemos estado unas cuantas semanas, todos un poco pendientes más o menos, oyendo, escuchando, viendo, y bueno, yo creo que casi todos tenemos ese sabor agridulce, o nos queda, bueno, esa cosa de que podría seguramente haber sido más ambicioso todos los compromisos que se han adoptado de los que al final se han llegado a hacer. Pero bueno, yo creo que hay que ser positivo, ha habido avances y sobre todo, bueno, lo que es el Tratado de París sigue adelante, que yo creo que es un poco de donde empieza, sobre todo a nivel global, el tema de la neutralidad climática. Entonces, bueno, hablando un poco del Tratado de París, se firmó en diciembre de 2015 y bueno, yo creo que seguro que os suena. Es el momento en el que los países en el mundo pues acordaron una serie de estrategias para luchar contra el cambio climático. Se establece un marco en el cual se intenta reducir al máximo el cambio climático peligroso que se llama, y se limita, sobre todo, una de las medidas es reducir las emisiones, intentar reducir las emisiones para limitar la temperatura global a que sea como máximo 2 grados o incluso intentando esforzarse a que pueda ser 1,5 grados respecto a la época preindustrial.
intentar limitar esa temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, una de las cosas que se basa el Tratado de París es en lo que se llama el cero neto, la necesidad de llegar a emisiones netas cero a 2050. Y esto lo explicaré un poquito más adelante de lo que trata. Aquí en estas dos gráficas lo que podéis ver, bueno, dicen parecido, y es básicamente la evolución de la temperatura global respecto a la época preindustrial. En la gráfica de la izquierda, por ejemplo, podemos ver que en las últimas décadas cómo se ha incrementado la temperatura global a nivel mundial y ahora mismo, pues bueno, respecto a la época preindustrial, ahora mismo estaríamos dentro de 0,8 o 1,3 grados por encima de la época preindustrial. En la gráfica de la derecha lo que podemos ver es una simulación, sobre todo, bueno, si nos fijamos en la franja azul, en la cual nos estaría dando la temperatura que tendríamos si no hubiera habido estas interferencias a nivel humano. Y bueno, básicamente se habría quedado la temperatura parecida a la época preindustrial. Esta siguiente gráfica, que la he conseguido del último informe del IPCC que ha salido este año, en la cual se muestran las temperaturas a 2100, bueno, una serie de rutas que lo que nos están diciendo es la temperatura global que tendríamos a 2100 en relación a diferentes estrategias que podríamos abordar dentro de las siguientes décadas. Estrategias que tienen que ver con reducción o no reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, los numeritos que ponen ahí básicamente están diciendo en qué rango de temperaturas podríamos estar llegando a 2100 si adoptamos una serie de medidas u otras. Luego os mostraré cuáles son algunas de estas medidas a nivel de gases de efecto invernadero. Las de abajo pues se ve que son las más ambiciosas y las cuales podríamos estar entre los 1,5 o 2,2 grados de limitación al final en el 2100. Las de arriba pues supongo que son las menos ambiciosas y tendrán mucho que ver con seguir emitiendo parecido a lo que hay ahora o incluso más, y la del medio yo creo que se reduce un poco las emisiones, pero luego os enseñaré, y se llegaría a cerca de la del medio de 2 a 4,5 grados. Aquí ya se va avanzando en alguno de estos escenarios como a partir de 2050 en algunos de ellos se logra la estabilización del impacto sobre la temperatura global, que es un poco también de lo que va el cero neto. Precisamente en estos dos escenarios se llegaría a un cero neto. A partir de 2050 se empieza a aplanar la curva, se llega al límite de temperatura adicional que hemos añadido desde la época preindustrial y luego se va bajando ligeramente dependiendo del escenario que tengamos. ¿En qué se basa el concepto de cero neto del Acuerdo de París? ¿De dónde viene? En realidad se basa bastante sobre todo en el gas CO2, gas de efecto invernadero CO2, y viene, bueno, se plasma sobre todo en el anterior informe del IPCC, el quinto informe del IPCC, en el cual se establecía, que es la gráfica que se muestra ahí, se venía a ver que había una relación casi lineal entre la cantidad acumulada de CO2 fósil emitido desde la época preindustrial, estas serían las emisiones acumuladas, y la temperatura añadida resultante, ¿vale? Había una relación lineal, con lo cual quería decir pues, que si emitías CO2, pues, bueno, pues seguía acumulando el CO2, la temperatura en la atmósfera. Y esto bueno, daba lugar a un fenómeno y a lo que tiene que ver en el Acuerdo de París el artículo 4, que se refiere a lograr un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y las absorciones por los sumideros de gases en la segunda mitad de este siglo. ¿Y por qué se da esto solo para el CO2 y por qué habría que lograr este cero neto para estabilizar las temperaturas? Ahora lo voy a empezar a explicar. El CO2 es un gas de vida muy larga, que se acumula, una vez emitido, se acumula durante cientos y cientos de años. ¿Esto qué quiere decir? Pues si lo representamos en esta gráfica, en las ordenadas, la concentración atmosférica, y en las abscisas, el tiempo, pues si en cuanto vamos emitiendo CO2 en la atmósfera, los humanos desde la época preindustrial, cualquier CO2 que vamos emitiendo lo vamos añadiendo a la atmósfera porque no le da tiempo a retirarlo, ya que es un CO2 que viene de extra y que no estaba previsto en el ciclo natural del carbono. Y es un CO2 que, lo que acabo de decir, es un gas de vida muy larga, entonces se va acumulando
Y entonces esto es lo que ha ido ocurriendo. Y ocurre con cualquier CO2 que emitamos a nivel humano. Se va a ir acumulando una cierta cantidad. Evidentemente, si emitimos menos, se acumulará menos. Pero si no emitimos el cero neto, siempre se va a ir acumulando un poquito más en la atmósfera. También utilizamos, y esto se ha llegado a ser un poquito popular entre algunos corrillos, ¿no? La analogía con la bañera para intentar explicar este fenómeno, ¿no? Entonces, el fenómeno de cómo los diferentes gases de efecto invernadero calientan la atmósfera. Entonces, simplemente la bañera, la analogía de la bañera lo que nos está indicando es que la cantidad de agua en la bañera sería el stock atmosférico de CO2 o la concentración, que va subiendo o bajando. Las emisiones de CO2 será cuanto más o menos abres el grifo, ahora mismo lo hemos abierto mucho, y el desagüe sería la capacidad natural de retirar CO2 de lo que sería el sistema natural. Entonces, el sistema natural tiene un desagüe muy pequeñito. Entonces, ¿qué pasaba? Pues antes de la revolución industrial teníamos que ese desagüe era muy pequeñito, pero lo que salía del grifo de la bañera era muy pequeñito. Entonces, todo lo que salía del grifo pues se retiraba por el desagüe y bueno, la cantidad de agua en la bañera no iba creciendo, se quedaba estable, que es lo que pasaba, y era, bueno, esto era lo que quería decir, pues el CO2 permanecía estable en la atmósfera. ¿Qué ha pasado con la revolución industrial? Pues en la revolución industrial hemos empezado a utilizar carbono que estaba secuestrado en el suelo durante millones y millones de años y hemos liberado un CO2 a la atmósfera nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos abierto el grifo muchísimo y el desagüe sigue siendo igual de pequeñito que el que había antes de la revolución industrial y claro, no le da tiempo a ir retirando ese agua del desagüe y por eso se ha ido acumulando el CO2 de la bañera y ahora mismo lo hemos desbordado. Bueno, los dos símiles intentan explicar la misma cosa. Y esto es un poco por lo que, si bien mucha gente se ha sorprendido de que los niveles de CO2 en la atmósfera no se han reducido en esta época que hemos sufrido de confinamiento, en la que ha habido récords de reducción de CO2, pues porque no salíamos de casa, no había transporte, no había consumo, etcétera, etcétera, pues un poco lo que os he dicho antes. Para que se empiece a notar en las concentraciones de CO2 y empiecen a bajar las concentraciones de CO2 o se mantengan estables, tendría que haber habido una reducción casi de un 100% a nivel neto de emisiones de CO2. En estos momentos yo creo que ha habido, no sé la cantidad, pero ha sido muchísimo más baja, ha sido muy baja, entonces la concentración de CO2 ha seguido creciendo en la atmósfera. Seguramente a un pequeño menor ritmo a que lo que habría hecho si no hubiera habido un confinamiento, pero sigue creciendo en este caso. Aquí un poco en estas gráficas lo que estoy enlazando es en la gráfica que había mostrado antes de los escenarios a futuro que se estaban planteando, diferentes escenarios, algunos un poco apocalípticos, pues de seguir emitiendo como si no hubiera un mañana, a otros que son más ambiciosos de intentar reducir e intentar aplanar la curva de la temperatura global. Y aquí serían las correspondientes evoluciones de emisiones de CO2, cómo tendríamos que hacer desde el año 2015, que es el año de referencia en este caso, hacia el 2100, que tendríamos que hacer con estas emisiones, y lo que vemos que las únicas trayectorias que nos hacen aplanar la curva de temperaturas serían aquellas que se empiezan a reducir muchísimo el CO2, sobre todo en el caso en el que se consigue una mayor reducción y más rápida del impacto en la temperatura, se llegaría a unas emisiones cero de CO2 a partir más o menos del 2050. O sea, básicamente tendríamos que hacer una reducción masiva, sobre todo supongo que reemplazando combustibles fósiles con renovables, etcétera. Bueno, y un montón más de medidas. Las otras, pues como hemos dicho, las que sigues parecida como estás emitiendo ahora mismo, o incluso más, pues evidentemente hacen que las temperaturas suban muchísimo a futuro. ¿Qué pasa con otros gases de efecto invernadero? Hemos hablado del CO2, tiene un gas una vida muy larga, durante cientos de años, se acumula. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el óxido nitroso? Que este es el tercer gas en importancia como gas de efecto invernadero. Y que lo menciono además aquí porque es muy importante en la agricultura, y ya cuando hablo de agricultura hablo de cultivos, pero también en ganadería. Bueno, dentro de la contribución humana, la agricultura es uno de los sectores que más contribuyen a este gas.
En este caso tiene un poder de calentamiento muchísimo más alto que el CO2. Aproximadamente se estima que 265 veces más que el CO2 en un horizonte temporal de 100 años, creo que es el último valor que se le da. Y tiene una vida no tan larga como la del CO2 en la atmósfera, en este caso se estima unos 100 años, pero bueno, en un horizonte temporal a 100 años, a 2100, también hace el mismo efecto muy parecido que el CO2. Cualquier N2O que emitimos se va acumulando en la atmósfera en este periodo temporal, ¿vale? Luego, bueno, que dentro de las proyecciones que se están haciendo, o rutas o escenarios, para llegar al neto cero o ayudar sobre todo al 1,5 o 2 grados, pues se está planteando, en este caso se siguen planteando estos 5 escenarios, unos menos ambiciosos, otros más ambiciosos. Lo que aquí diferencia el CO2 es que, bueno, no se precisa, o bueno, se entiende que es muy difícil llegar al cero, y por eso veis que, bueno, en unos escenarios hay una pequeña reducción, pero es muy difícil. ¿Qué sucede con el N2O? Pues el N2O proviene en gran medida de procesos biológicos. Luego os hablaré específicamente en la agricultura, como puede ser la nitrificación o la desnitrificación, y sobre todo de sectores que, bueno, que es muy difícil quitar estos procesos biológicos, porque si no, no se podrían dar otros procesos que nos darían los cultivos o lo que tendría que ver con la ganadería. Además, no hay ninguna tecnología, o muy pocas, o yo que no lo sé al menos, o por lo menos establecida, que nos permita retirar N2O de la atmósfera. Entonces, por ello, se estima que actualmente no es muy realista intentar que baje muchísimo estas emisiones. Además, teniendo en cuenta las proyecciones que tenemos de población, que vinculada a la agricultura, pues va a necesitar muchísima más alimentación que la que necesitamos ahora mismo, muchísima mayor producción. Otro gas interesante, que es el que, bueno, que más se asocia a la ganadería, es el metano, que es el segundo más importante a nivel de poder de calentamiento que ha tenido el hombre en este periodo. Y también es muy interesante a nivel de lo que voy a hablar hoy, porque es muy abundante en la agricultura, la ganadería en especial. Es una de las actividades que más contribuye a las emisiones de metano actuales y, bueno, en las últimas décadas. En este caso es un poco distinto a los gases anteriores. Bueno, es también un gas que tiene un poder de calentamiento alto, no tanto como el N2O, tiene aproximadamente, se estima, 28 veces más que el poder de calentamiento de CO2 a un horizonte temporal de 100 años, pero las cosas se nos complican cuando hacemos cálculos sobre cómo calientan los gases, porque este gas tiene una vida muy corta, comparado, por ejemplo, con el CO2, que tiene cientos de años de vida en la atmósfera. El metano se degrada a partir de los 12 años, más o menos la vida media, o sea que a los 12 años ya no queda ese metano que estaba calentando la atmósfera. Eso sí, en esos 12 años que está calentando un montón la atmósfera. Pero claro, el hecho de que esté tan pocos años también bueno, hace que dificulta cuando mezclamos los análisis de todos los gases y su efecto en el calentamiento. En este caso también, dentro de las proyecciones que se han marcado de estos escenarios, pues ya vemos que hay algunos también, como los de abajo, que son más a los que se pretende llegar entre 1,5, 2 o 2,5, bueno, que son más ambiciosos y que sí que hay una reducción importante, aunque tampoco se puede llegar a cero, porque también, como le pasa al óxido nitroso, son procesos mediados en muchas ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, por procesos biológicos, y además tampoco hay una tecnología que nos permita ahora mismo retirar metano de la atmósfera, aparte de la forma natural que se hace cada 12 años, como acabo de decir. Entonces también, como antes como el CO2, pues también podríamos representarlo con esta gráfica, pero en este caso, si mantenemos si mantenemos las emisiones de metano constantes a lo largo del tiempo, como es un gas que tiene una vida muy corta y va desapareciendo muy rápidamente, lo que sucede es que si mantenemos la misma cantidad, vamos a mantener la concentración de metano siempre la misma, ¿vale? De hecho, si lográramos reducir las emisiones de metano, la cantidad de metano en la atmósfera, y con ello también la concentración de metano en la atmósfera, bajaría. Cualquier reducción de emisiones de metano hace que baje su concentración en la atmósfera. Recordad que el CO2 solo puede reducir su concentración en la atmósfera si baja prácticamente a cero.
En este caso no necesitaría, simplemente con bajar un poquito baja su concentración en la atmósfera y su efecto sobre las temperaturas añadidas. Desafortunadamente, este sí baja, lo estamos pensando para el futuro, pero hasta ahora mismo el metano es uno de los gases que ha crecido más a nivel, que se estima a nivel acción humana. Y en este caso se estima, esto viene del último informe del IPCC, se estima que aproximadamente 0,5 grados de todo el neto de temperatura adicional que hay desde la época preindustrial es debido al gas metano. Eso quiere decir que ha subido a una tasa bastante alta, sobre todo yo creo que en las últimas décadas, es lo que se ha visto. Y bueno, y esto hace que uno de los resultados de la COP, yo creo interesante, bueno, esto es algo que los que trabajamos en ganadería, evidentemente, nos pareció interesante, ya que podía enfocarse un poco en el sector. Bueno, se ha acordado, en esto fueron los impulsores, yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea, se ha acordado reducir un 30% el metano para 2030. Esta reducción lo que ocasionaría, lo que hemos dicho antes, si reduces el metano, ocasiona una reducción, como un enfriamiento o una reducción de la concentración de metano en la atmósfera. Se prevé que esta reducción podría ocasionar una reducción en temperatura de 0,1 grados, ¿vale? Si todos los países hicieran esta reducción, podría llegarse a 0,2 grados, pero creo que como no lo ha firmado ni los grandes emisores, que son Rusia, China e India, pues por eso se estima que realísticamente se podría reducir a un 0,1 grados si se consigue esta reducción de metano. Hay que tener muy en cuenta que este tipo de mensajes que se dan y este tipo de acuerdos está muy bien, siempre que no se tome como que es una forma de hacer una medida para retrasar todo lo que tenga que ver con el CO2 fósil, que es realmente lo importante. O sea, esto es un beneficio adicional, pero si no reemplazamos, lo que es los combustibles fósiles por renovables o otro tipo de medidas que hagan reducir el CO2, bueno, pues sería una medida un poco discreta. Si sobre todo se utiliza para hacer el offsetting, ¿no?, que a veces se habla. Para poner un poco en valor estos 0,1 grados y ver la importancia, os puedo decir que la temperatura que los combustibles fósiles han añadido desde el Acuerdo de París, que os he dicho que era a finales de 2015, ha sido precisamente esta temperatura, pero en este caso de signo distinto, lo ha añadido en vez de restar, 0,1 grados. O sea, es una medida discreta, importante, pero con un calado discreto comparado con el impacto que tienen los combustibles fósiles. De hecho, si lo ponemos también comparado con lo que sería, lo que podría ser análogo al carbono, esta reducción de un 30% de metano sería análogo a reforestar aproximadamente, he hecho por ahí cálculos, son aproximadamente 222 gigatones de CO2, que haciendo un poco cálculos ahí sencillos, ahí os los he puesto, equivaldría con reforestar a una tasa de 100 toneladas de carbono por hectárea, que es una tasa bastante grande, que no es la general, pero bueno, lo pongo sin que sea un valor que haya que tomarlo aquí a rajatabla, sino como ejemplo. Podríamos decir que sería como reforestar países a la vez como Canadá, o sea, la superficie de Canadá, China e India, o sea, que es una superficie bastante grande, es una medida interesante. Vale, a nivel de símiles, analogías, etcétera, como antes he utilizado la bañera para el CO2, también tenemos esta bañera para el metano. Entonces, aquí la tenemos. Entonces, lo que tenemos es que el desagüe es muy, muy grande y si tenemos que el metano se sigue emitiendo, se emite de manera constante, el agua que saldría del desagüe sería absolutamente la misma que la que sale del grifo. ¿Qué ha pasado ahora mismo? Pues que el grifo sale bastante más agua que la del desagüe. Pero sí que es verdad que si reducimos el metano con una pequeña reducción, siempre el grifo va a salir menos agua que lo que sale en el desagüe. Entonces lo que vamos a hacer es reducir el agua que hay en la bañera y así la concentración de metano en la atmósfera y su efecto en la temperatura global. Y bueno, entrando un poco en la ganadería en específico y entrando en lo que es las estimaciones, una de las más aceptadas de lo que es la contribución de la ganadería al cambio climático por el efecto de gases de efecto invernadero, se estima aproximadamente que el 14,5% de las emisiones globales añadidas por los humanos
provienen de la ganadería. Esto siempre es pensando en un análisis de ciclo de vida, y luego igual entro un poco más en detalle. No es solo son las emisiones directas que se dan en la granja, sino también contabilizando las emisiones que se dan, por ejemplo, por transporte de insumos o por fabricación de piensos, fabricación de fertilizantes, etc. ¿Vale? ¿Qué gases de efecto invernadero? Bueno, los gases de efecto invernadero que se producen en la ganadería son los mismos que en otros sectores, lo que pasa que sí que es verdad que el metano tiene una preponderancia absoluta aquí, bastante grande, y sobre todo, bueno, algunos conoceréis, pero el metano, uno de los grandes focos es la fermentación entérica de los rumiantes, que es una forma de la cual los herbívoros, en este caso los rumiantes, pueden digerir compuestos muy ricos en celulosa. No los hacen, la digestión no la hacen ellos, sino unas bacterias que tienen uno de sus estómagos y que le permiten degradar estas sustancias muy lignocelulósicas y que de otra forma no podrían sacar ninguna energía de nutrientes. De hecho, nosotros no podemos sacarlo, pero los rumiantes sí. Pero en ese proceso, pues bueno, hay una parte de pérdida de energía que se da en forma de metano. También se da metano en todo lo que son procesos de degradación de la materia orgánica. Por ejemplo, en la ganadería tendría que ser lo que son degradación de purines, de estiércoles. Pues ahí siempre en condiciones sin oxígeno el carbono se va a tender a degradar en algunas de las ocasiones en bastante metano. Si hablamos ya de cultivos, pues evidentemente el ejemplo del arroz también es interesante, de que se produce mucho metano. Y luego dentro del óxido nitroso, que es uno, como he dicho antes, es un gas que a nivel mundial, a nivel del impacto humano, la mayor parte se produce por la agricultura, y a nivel ganadero, pues en parte se produce en la granja, pues la producción de forrajes, también en parte por la gestión de los estiércoles y de los purines. Ahí tendría que ver procesos biológicos que he comentado antes, como son la desnitrificación y la nitrificación, que uno de los elementos, de los subproductos que tiene esos procesos es el gas N2O, que es un gas muy potente de efecto invernadero. También se daría este óxido nitroso no solo en la granja, sino cuando hablamos de expandir, lo que serían los límites de lo que estamos estudiando, y no solo nos ceñimos en lo que es la granja, sino también en los insumos de donde vienen, por ejemplo, fertilizantes o lo que son piensos o forrajes que compran en la granja. Pues en esos sitios donde se produce los ingredientes que van a ir a parar a los piensos, cultivos, etcétera, pues se produce óxido nitroso a través de la fertilización nitrogenada. Otro gas, bueno, evidentemente el gas principal que en otros sectores es el más importante, en este caso es menor la contribución, que es el dióxido de carbono, pero bueno, siempre podemos pensar que hay sobre todo cuanto más intensivos son los sistemas, haya más mecanización, haya más uso de electricidad, hay un uso de combustible fósil y derivado, por tanto, una emisión de CO2. Hay un transporte de insumos, hay un procesado, ahí se produce CO2, y también se produce CO2 de forma muy importante a través de cambios de usos de la tierra. Pensemos en la ganadería, en lo que son cultivos que se van luego a poner en los piensos, y siempre tenemos en la mente el típico ingrediente, que es la soja, que viene de Latinoamérica y que, bueno, en parte ha ocasionado una transformación de un bosque tropical a un cultivo, y ahí se ha liberado muchísimo CO2, y eso también podemos contabilizar con un CO2 que la ganadería también tiene una responsabilidad. Entonces, dentro de lo que sería el porcentaje de cada uno de los gases en esta huella de carbono de la ganadería, y esto no lo he mencionado, pero esto todo viene de un trabajo de la FAO 2013, que suele ser el que más se utiliza. Y bueno, pues mayoritariamente casi un 50% de la ganadería, esto hablando de huella de carbono, lo que he hablado antes, en granja y fuera de la granja, insumos, etcétera. El 50% casi vendría del metano, y luego, bueno, un poquito más de CO2 que de N2O, pero bueno, un poco, casi el 25 de cada uno de los otros gases. Si miramos la contribución de estos gases en las diferentes especies, pues que también es interesante cuando se habla de ganadería o se habla de comer carne, pues hay que detallar un poco, porque las diferentes especies o diferentes sistemas productivos hacen cosas distintas,
y generan diferentes tipos de gases, incluso más, menos, pero en este caso, cuando hablamos de tipos de gases, los sistemas de rumiantes, vacuno, búfalo, ovino y caprino, es mayoritaria el peso del metano, lo que sería su huella, lo que hemos hablado antes, metano entérico y también metano de eyecciones, metano de gestión de estiércoles y purines. Cuando vamos más a sistemas que son de monogástricos, de cerdos y aves, pues lo que más abunda, empieza a abundar es el CO2, la huella de CO2 fósil, primero también porque coincide que son sistemas generalmente mucho más industrializados, entonces hay bastante utilización de energía, también se basan bastante en la alimentación comprada y en muchos casos bueno, pues que tiene embebida bastantes emisiones por transporte, o lo que he dicho antes, tiene bastante porcentaje de soja y ahí pues se le aplica un porcentaje importante de, bueno, de contribución a CO2 por cambios de usos de la tierra. También, lo he dicho antes, pero aquí pongo otra gráfica. Esta gráfica, la anterior era mundial y esta es a nivel nacional. Y en esto, bueno, es un compendio, hemos integrado los estudios hasta ahora publicados de huellas de carbono de productos ganaderos en España y, bueno, hemos hecho un poco la división entre contribución de gases de efecto invernadero de cada tipo, dependiendo si son extensivos o intensivos los sistemas. Entonces, lo que vemos, que era un poco lo que os había dicho antes, que los sistemas más extensivos lo que predomina es la huella que tiene que ver con el metano, mientras que en los intensivos lo que predomina es la huella que tiene que ver con el CO2 y el CO2 fósil. O sea, en este caso yo creo que es interesante porque muchas veces oímos, cuando se habla, por ejemplo, de las macrogranjas, oímos, son los responsables del metano, y en realidad no son los responsables del metano. No quiere decir que sean buenas o mejores o peores, pero bueno, un poco por ceñirnos en lo que son responsables y lo que no son responsables unas y otras, las granjas más intensivas lo que tienen es una huella muy, muy grande de combustibles fósiles, de CO2, también de óxido nitroso, porque suelen utilizar también sistemas mucho más intensivos de cultivos y entonces fertilizan con tasas mucho mayores que lo que haría un sistema extensivo. Y entonces, bueno, esto yo creo que es interesante mencionar. Cuando hablamos de CO2 derivado de cambios de usos de la tierra o del suelo, bueno, he puesto esta gráfica porque nos ha llamado la atención. Esta gráfica ha salido de un estudio de la actualización de lo que se llama el Global Carbon Project, que todos los años saca un nuevo informe y nos dice a nivel mundial cuáles son las estimaciones de las diferentes fuentes de CO2, de metano, de N2O, pero bueno, en este caso era solo de CO2, cuáles son las fuentes principales, de qué sector viene más el CO2, qué procesos hacen que se contribuya más el CO2, y en este caso lo que ha habido es una actualización del CO2 derivado de cambios de usos de suelo, que esto también quería alertar, ¿no? Que muchas veces cuando oyes en los medios o oyes a mucha gente decir hay tanta cantidad sabemos que ha habido un incremento de CO2 por cambios de usos de la tierra, porque ha habido tanta deforestación, etc. A ver, hay una incertidumbre muy, muy grande, y aquí lo que muestro es básicamente la actualización que han hecho. Si antes lo que se había estimado es que, y esto es desde 1960 hasta 2020, esto es el nivel de CO2 proveniente de cambios de usos de la tierra, de deforestación, etc. La línea rayada es la estimación que había habido el año anterior, y la nueva actualización, que es la línea continua, pues vemos que ha habido una actualización sobre todo a la baja, y a la baja por bastante, porque lo que vemos, por ejemplo, ahora es una diferencia de, bueno, una magnitud muy grande. Lo que se había estimado el año pasado que estaba habiendo de CO2 por cambios de uso de la tierra, y lo que se ha estimado con una nueva actualización, pues bueno, básicamente lo que queremos decir, bueno, y sobre todo esta franja azul lo que está diciendo, lo que está mostrando es la incertidumbre que hay. O sea, no se sabe exactamente el azul, las dos rayitas son la media, o la mediana, o bueno, la estadística que esté indicando el punto medio, pero esta franja tan ancha lo que te está diciendo es la incertidumbre de estas estimaciones. Entonces hay que ser siempre muy cauto en pontificar si una cosa es así u otra, con valores que bueno, sabemos que son muy grandes y son muy importantes,
pero hay que estar un poco con el ojo aquí, pensando todos los años si las estimaciones son buenas o si las actualizaciones van de hecho reduciendo las incertidumbres, que de momento no lo están haciendo. Hablando de CO2 y agricultura y ganadería, yo creo que estaba interesante mencionar bueno, uno de los equipos de los colegas que están trabajando bastante aquí estatalmente, están en Extremadura y están intentando poner en valor el secuestro de carbono que producen sistemas como el de la dehesa, el cual, bueno, siempre se está pensando que podría aportar muchísimo a nivel de biodiversidad, a muchos niveles, pero hasta ahora no se había medido a nivel de secuestro de carbono, y lo que están viendo es realmente un potencial bastante interesante. Y aquí, bueno, lo que va mostrando es cómo ha ido creciendo el carbono en el suelo. Ahora mismo yo creo que ha llegado a un punto que yo creo que ha crecido desde 0, algo a 1,7, y piensan que el potencial va a llegar a tener hasta 2,8 de carbono en el suelo. Y principalmente no por lo que igual podríamos pensar en un principio, que es por la masa arbórea, porque tiene sus encinas, etcétera, etcétera, sino por el carbono que acumula en el suelo, en estos sistemas. Así, bueno, de hecho, lo que están viendo, los valores que están moviéndose son 0,9 toneladas de carbono por hectárea al año, y básicamente, bueno, 0,83, sería el 90 y pico %, sería de un carbono que se va acumulando en el suelo. Aquí, evidentemente, en estas dehesas tendríamos unos sistemas muy extensivos que están ligados a este tipo de ecosistemas, en el cual, bueno, podemos pensar en el cerdo, en la cría de cerdo en Montanera. También se da otro tipo de ganadería, pero también siempre muy en extensivo. Bueno, y ahora en este punto lo que iba era enfocar un poquito otra vez, voy a pasar de lo nacional o de lo más local otra vez a lo global. En este caso os iba a comentar cuánto se estimaba. Hemos estado hablando de la estimación de temperaturas globales de los humanos, y quería daros unas estimaciones que se han dado para la ganadería. En este caso es un estudio de 2017, y la parte gris, bueno, aquí lo que se presenta es la temperatura añadida desde la época preindustrial, pues desde, bueno, menos 0,2 hasta 1. Y aquí, perdón, aquí la temperatura a lo largo de las diferentes décadas, que se va adicionando. En gris sería los combustibles fósiles o todo lo que no tiene que ver con ganadería, y en ganadería lo que se está aquí contabilizando en azul sería la contribución del metano, en temperatura añadida, en rojo el óxido nitroso, y en CO2 la contribución de la conversión de suelos a pastos. Bueno, al final lo que se llega es que aproximadamente dentro de la contribución del metano y el óxido nitroso proveniente de la ganadería se ha incrementado cerca de 0,15 grados desde la época preindustrial. Y lo que sería la parte de conversión de suelos de pasto, de praderas, pues sería aproximadamente 0,03, y al final sería una media de 0,18. Al final estos valores tienen su incertidumbre, podemos estar hablando de 0,2, 0,1, pero bueno, es una indicación que ha tenido un impacto importante. Y en este caso, esta gráfica, que bueno, igual está un poco embarullada, pero lo que quería mostrar aquí es un poco vinculado con el título de la ponencia, que es la neutralidad. Y una forma de entender la neutralidad sería lo que estamos hablando, estabilizar las temperaturas globales. Aquí he puesto lo que son en verde las emisiones, en verde las emisiones de metano de la ganadería desde 1880, las que estaban vinculadas a la temperatura que he mostrado antes, y en punteado, en rayado, he mostrado una de las estrategias que harían que estabilizaríamos el clima proveniente del impacto del metano en 0,15, aproximadamente en 0,1 grados de lo que está ocasionando ahora de temperatura. Y en este caso, para el metano, como hemos dicho antes, que tiene una vida muy corta, con reducir un 0,3% anual, que sería aproximadamente desde ahora hasta 2050 un 9% globalmente, lograríamos estabilizar o llegar a este pico de temperatura del metano de la ganadería. Esto estoy hablando solo del metano. Si planteáramos esta misma estrategia para la misma cantidad de metano, pero
pero equivalente en CO2 de la industria, lo que sucedería que para estabilizar esta temperatura lo que tendríamos es que es lo que realmente se está pidiendo, que haya este cero neto. El CO2, esta cantidad de gases de efecto invernadero, si fuera CO2, tendría que bajar prácticamente a cero para 2050, ya no para bajar la temperatura, sino para estabilizar. Lo que consigue con 0,3 el metano, la industria tiene que bajarlo a cero. Y en esto tenemos unos cuantos ejemplos que hemos publicado en este año. En este caso, por ejemplo, sobre el ovino europeo. Y aquí lo que hicimos es intentar establecer una estrategia 2050 para el ovino europeo, qué sucedería con la temperatura añadida si asumimos, simulamos que tenemos la misma cantidad de animales y producción en Europa de ovino, y le añadimos una estrategia que es la de un aditivo que está muy de moda ahora y que seguramente lo empezaréis a oír igual en los medios un poco más, quizás con la marca comercial, no con la palabra 3NOP, que es la marca de lo que es la parte química, y que se supone que reducen hasta un 30% el metano entérico. Entonces, esto aplicado al ovino europeo, tendríamos esta evolución de la temperatura a 2100. ¿Vale? Si no hiciéramos nada, tendríamos esta línea, pero si aplicamos esta medida, que reduce el metano aproximadamente un 30%, y que la podemos aplicar, estas diferentes rayas lo que está diciendo es que adoptamos esta medida de una forma más urgente o la vamos adoptando pues más gradualmente, porque generalmente lo más realista es que va a ser gradual y que no lo vamos a poder adoptar en los primeros años. Entonces, esto es lo que está diciendo, son diferentes estrategias de adopción. Pero bueno, al final, comparado con el cero, pues no sería suficiente para llegar a un neto cero. Vamos a seguir adicionando temperatura y además no vamos a estabilizar el clima. ¿Vale? Aquí en estos momentos estoy teniendo en cuenta la temperatura añadida de la ganadería del ovino, no solo la del metano, utilizo una estrategia del metano, pero tengo en cuenta el impacto que tiene en CO2 y en óxido nitroso. Entonces aquí lo que está sucediendo es que una medida para el metano no es suficientemente grande, un 30% a estos años, si no haces medidas que reducen también el CO2 y la huella de CO2 y la huella de óxido nitroso, sobre todo porque el CO2 y el óxido nitroso son gases de vida larga y se siguen acumulando en la atmósfera, entonces no les vale con reducir un poquito la tasa de emisión porque se siguen acumulando. Y esto lo hemos intentado mirar en el mismo estudio, intentando añadir ya medidas no solo para metano, sino medidas para CO2 y óxido nitroso. Entonces aquí lo que estamos comparando sería un escenario en el cual no introducimos ninguna medida, y escenarios donde vamos introduciendo medidas en los cuales se van reduciendo 0,4% los tres gases, no solo el metano, introduciendo diferentes medidas. Pueden ser los aditivos para el metano, piensos con una menor huella, lo que hemos dicho antes, por ejemplo, intentar sustituir la soja por otro tipo de proteína muy digerible, pero que no tenga esa huella tan grande. Vamos a introducir cambios de reducción de CO2 y óxido nitroso. Medidas para mejorar la gestión de estiércoles y lo que es el metano y el óxido nitroso que vienen de esta gestión. Mejoran los pastos. Mejora reproductiva, que hace que sea más eficiente y entonces emitimos menos emisiones por unidad de producto. Y entonces lo que vemos es que, a no ser que hagamos una reducción bastante grande, que en este caso sería casi de un 1% anual de gases de efecto invernadero, pero ya no solo del metano, sino también del CO2 y N2O, no conseguiríamos estabilizar lo que sería el impacto de la ganadería de ovino europeo en lo que sería la temperatura añadida desde 2020 en este caso. Y un poco por finalizar, que ya me queda poquito, iba a tratar un tema que también está bastante en la palestra, y es, cuando se habla de estrategias para luchar contra el cambio climático, se suele oír muchas veces el tema de la reforestación. Es lógico, obviamente no hay ningún secreto que a todos nos puede parecer bien, pero en general, o en muchas ocasiones, se está planteando reforestar en tierras marginales, que es zonas donde ahora mismo tenemos la ganadería extensiva, y es donde tenemos esa parte de...
Y bueno, se basa un poquito, y esto viene de algún artículo, en si se identifican las fuentes donde hay mayores emisiones y además donde hay muchísimas hectáreas, pues encontramos que donde hay muchas emisiones de metano, por ejemplo, pues es en la producción extensiva, y además ocupa muchísima extensión, porque como su palabra indica es extensivo, y entonces ocupa muchísima extensión, y es un sitio muy goloso para reforestar. Vale. Reforestar a costa de la ganadería extensiva, bueno, pues están alertando, y esto es un artículo del Science del año 2020, hay diferentes artículos que están alertando que esto de reforestar, primero, no es una cosa tan sencilla, y no es una solución tan simple, depende de dónde, depende de qué estás reemplazando. Sobre todo hay que tener en cuenta que muchas reforestaciones también hay que tener en cuenta que van a estar sujetas a enfermedades, a incendios, entonces hay que estimar también esa parte. Y sobre todo plantar árboles donde tenemos sistemas que ha habido durante cientos de años, donde ha habido pastizales o sabanas, cuando hablamos a nivel global, pues en realidad lo que podría hacer es dañar los ecosistemas y las especies nativas, que realmente hay sitios que son sabanas porque son así, el clima tiene así, los suelos son así, y reforestar en estos sitios sería una locura. Y es precisamente en estos sitios donde a veces se da una ganadería extensiva de subsistencia, de hecho, si hablamos de África, otros lugares. Entonces, bueno, habría que ver en qué lugares se puede hacer y en qué lugares no, pero se está planteando a nivel masivo y a nivel solución simplista. En este caso lo he adelantado antes, aquí tenemos unas animaciones muy bonitas que lo plantean. Bueno, pues la reforestación está muy bien, acumulas carbono en troncos, en hojas y ramas, menos en el suelo, y claro, ¿qué puede pasar? Pues lo que he dicho antes, hay riesgos de enfermedades, alto riesgo de incendios, y cuando pensamos en pastizales, en praderas, que está ocupado por ganadería extensiva, en realidad lo que tenemos es un carbono bastante estable, y es bastante estable porque está en el suelo, no se puede quemar, no se puede, hombre, se puede degradar el suelo, pero siempre que mantengas una ganadería sostenible y extensiva, va a haber muchas posibilidades de mantener e incluso incrementar estos stocks de carbono que suelen ser bastante abundantes. También hay otro problema o otra parte interesante, que es que reforestar frente a otro tipo de ecosistema pues hace que haya un cambio de albedo. ¿Vale? El albedo es el porcentaje de radiación solar que es reflejado directamente de vuelta al espacio. Entonces, el albedo alto, por ejemplo, que sería el albedo, por ejemplo, un paisaje nevado, un paisaje blanco, hace que se enfríe el planeta, porque bueno, llega el rayo del sol y se refleja y se va y no se acumula el calor de esos rayos del sol, de esa radiación, mientras que un albedo bajo, que sería un paisaje más oscuro, pues haría que ese rayo del sol pues, no se rebotara todo y parte calentara el suelo, ¿vale? Y bueno, esto es, por ejemplo, lo que se ha visto, que con los casquetes polares derritiéndose, pues bueno, ese blanco de ese paisaje helado se ha reducido, y eso ha hecho que haya reducido el albedo y que haya más calor que se queda en el suelo ahora mismo, y que bueno, pues es parte también del cambio climático. Y también aquí tenemos otra animación bastante bonita. Si pensamos además en sitios nortes, en condiciones muy frías, también lo que podemos pasar es que si reforestamos estas zonas, vale, aquí tenemos especies un poco más exóticas como elefantes, etcétera, pero bueno, reforestamos zonas del norte lo que tendríamos es un cambio de albedo, un cambio del color, y lo que haríamos es que el hielo y la nieve se derritiría antes a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasaría? Pues que se calentaría más el suelo, y en este caso, incluso cuando hablamos de zonas donde hay permafrost, pues lo que haría sería un efecto rebote de liberar posiblemente mucho más metano que está en este permafrost. O sea que el albedo también es otra cosa que generalmente no se suele mencionar, pero que habría que tener cuidado y habría que tener en consideración en este tipo de estrategias. Y una última, que me suele también gustar decir y que realmente es interesante, es un nuevo cambio de paradigma que no se suele mencionar mucho, pero es verdad que tiene sentido, y es que un porcentaje de la ganadería rumiante, sobre todo la más extensiva, ocupa un nicho ecológico de otros rumiantes salvajes que había en el pasado, o
si lo desapareciera vendrían otros rumiantes o otros herbívoros salvajes que producirían, si no el mismo metano, pues igual un poco menos, pero también es un metano que habría que contabilizar. Y aquí es lo que nos planteamos, y aquí dejo uno de los estudios que empezó a planteárselo, de un compañero que además va a empezar ahora en BC3, Pablo Manzano, que ahora mismo estamos considerando que todas estas emisiones de metano de ganadería muy extensiva son antropogénicas, pero en realidad pertenecen a una línea base de metano que se produciría, hubiera o no hubiera ganadería allí, porque si no se reemplazaría por otros herbívoros. A ver, en el artículo se mencionan sitios en África mucho más interesantes, además que habla también de termitas, porque cuando hablamos de herbívoros pensamos en herbívoros grandes, pero también hay herbívoros más pequeñitos, y estos también tienen un papel aquí. Y bueno, aquí ya llego a los mensajes finales, que ya creo que lleva siendo hora. Y bueno, quería dar leer unos puntitos. Creo que lo que estaba hablando, el Acuerdo de París, creo que ha quedado claro que es una de las metas estabilizar las temperaturas en 1,5 y 2 grados y luego posteriormente reducir este impacto. La ganadería de rumiantes frente a monogástricos contribuye a gases de efecto invernadero en gran medida, más en gases de vida corta, en metano, y esto es una diferencia. Y cuanto más extensivos, mayor es esta proporción de ese gas de vida corta, que es el metano, también en este caso. Las emisiones de vida corta del metano se han de considerar de forma separada, por tanto, en los planes climáticos con objetivos de temperatura global, porque como hemos mostrado, pues es muy distinto a la neutralidad climática entendida desde un gas de vida larga o un gas de vida corta, y cómo se estabiliza la temperatura con un gas de vida larga o con un gas de vida corta. La ganadería, hay que decir, en cualquier caso, que afecta a las temperaturas globales de forma significativa, os he mostrado algún estudio, pero también hay que mencionar que la ganadería podría reducir su impacto sobre las temperaturas globales hasta un efecto análogo al cero neto de emisiones, estabilizando las temperaturas de una forma que es realista, que se podría hacer. Habría que tener cuidado con estrategias que se enfocan a reemplazar reforestaciones por zonas donde hay ganadería extensiva, dependiendo de las zonas, donde hay mucho pradera, árboles, arbustos, y creemos que creo interesante cambiar este cambio de paradigma o introducir este cambio de paradigma que asume que todas las emisiones de rumiantes en extensivo, parte de ellas no debiéramos de considerar quizás inevitables, ya que si no se dan por ellos, se darían por otro tipo de herbivoría silvestre. Con esto finalizo, menciono aquí algunos de los trabajos de divulgación que hemos hecho hace poco, con Amigos de la Tierra, que creo que es bastante interesante, y videoinfografía, además en diferentes idiomas, que creo que también ayuda. Tenemos un canal YouTube también del grupo, y con esto pues acabo. Aquí sigo dejando mis coordenadas también, por si os quedan dudas después de la presentación. Si por ahí hay una. Atrás. Hola Agustín, gracias por la presentación, está súper guay, muy interesante. Siento por la pregunta, pero no entiendo del todo por qué dices que la ganadería extensiva
extensiva se produce más metano que en la intensiva. Vale, claro, al final lo he comentado un poco de soslayo, pero básicamente la ganadería intensiva lo que pretende es maximizar la eficiencia de lo que comen los animales y lo que producen, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es darles una alimentación muchísimo más nutritiva, muchísimo más rica, por ejemplo, en cereales, más rica en productos digeribles. Y al darles esa alimentación mucho más cercana a lo que comemos nosotros, lo que hacen es reducir lo que, si hablamos de rumiantes, por ejemplo, reducirías la capacidad de procesar el rumen, de lo que sería digerir a través de lo que sería la fermentación entérica. Pero claro, el valor que tiene la ganadería extensiva es que la alimentación que tiene es la alimentación que hay, que no tienes que buscarle unos cultivos súper especiales, sino que va a comer lo que tenga en estas tierras marginales, que de otra forma estas tierras además no nos darían ninguna alimentación. Entonces, de ahí viene esa diferencia. Gracias. Entonces, para poder computar realmente el efecto de la ganadería extensiva, lo que está diciendo es que habría que computar también la huella total de carbono, tanto de la ganadería extensiva como de la intensiva, en este caso con el coste de la producción de los piensos que tiene su propia huella. Sí, eso es lo que también he venido a decir, ¿no? Que si hablamos de huella de carbono, esa parte también se contabiliza y está contabilizada. Otra cosa sería que no he querido introducir cuál es la información que uno obtiene de los inventarios, por ejemplo, nacionales de gases de efecto invernadero y la atribución que hay de los gases de efecto invernadero a la ganadería. Y estos solo se ciñen a lo que son las emisiones directas de la ganadería, que sería el metano que se produce en la granja. Y el óxido nitroso que se produce en la granja. Todo lo que tiene que ver con piensos, pues si se han producido en el país, estarán contabilizados en el país. Pero si esos piensos, los ingredientes, se han producido en otro país, pues es del anejo 1, que tenía la responsabilidad de hacer estos inventarios de gases de efecto invernadero, pues está contabilizado en algún sitio. Pero si es como solía ser el caso de países como Brasil, o que no eran del anejo 1 y que no tenían por qué inventariozar, bueno, de tener la contabilidad de los gases de efecto invernadero, pues se quedan en un limbo estas emisiones. Cuando hablabas, con muchas gracias por la conferencia, muy interesante, y cuando hablabas de que la reforestación no se puede hacer de cualquier manera, has mencionado que puede favorecer la transmisión de enfermedades, si no he entendido mal. No sé si te refieres o a qué te referías. No, me he explicado mal. Lo que he querido decir es que muchas veces las estimaciones que se hacen de la capacidad de secuestro de carbono de las reforestaciones se hacen obviando unas probabilidades que va a haber que en ciertos años haya unas enfermedades, sobre todo cada vez más relacionadas con el cambio climático, en este caso, que hacen que las producciones que se están estimando no vayan a ser tales. Son unas sobreestimaciones las que se hacen. Entonces hay que tener en cuenta, y claro, es difícil también. Porque uno, por ejemplo, lo que no sé si también está subiendo aquí, nosotros en Vizcaya, Guipúzcoa, en lo que es el País Vasco, pues ahora mismo tenemos un problema muy grande en el Pinus radiata, con una enfermedad que está producida por un hongo que se piensa que puede estar relacionada en parte con el cambio climático, en parte no, pero bueno, todo lo que ha sido hace 20 años, lo que estimaban que se iba a producir ahora mismo, pues se ha venido abajo. Y esto lo que estamos viendo es que cada vez sucede más. Gracias, Agustín, por la charla y gracias a la universidad por acercar el sector primario a los foros de conocimiento científico. Has comentado una cosa, no me ha quedado claro. Has comentado que el 14,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son debidas a la ganadería o al sector agrario en general. Ganadería. Vale. Y en segundo lugar, bueno, sobre el tema de la ganadería extensiva también creo que hay que poner en valor que en las emisiones de metano de los rumiantes en manejo extensivo
son producto de la fotosíntesis de CO2 ya existente en la atmósfera. Es decir, las emisiones de CO2 de la combustión de gases de fuentes de energía fósiles sí suponen un incremento en el balance, mientras que las emisiones de metano procedente de la rumia, de hidratos de carbono que ya están a través de la fotosíntesis, que son sintetizados a partir del propio CO2 ya existente en la atmósfera. Es diferente. En el balance habría que considerar el CO2 emitido por los combustibles fósiles como un incremento, mientras que el metano producido por los rumiantes es un reciclaje dentro de un ciclo de CO2 ya existente en la atmósfera. Sí, y está muy bien, Jesús, que me digas esto, porque no he puesto esa parte, pero lo que sí que sería interesante es comparar pensando metano biogénico con metano fósil, ¿vale? ¿Y qué sucede? Lo que acabas de decir tú, pues el metano biogénico, no solo el de la rumia, también sería el de la degradación que puede pasar en un vertedero. Es la misma situación. Es un CO2 que se transforma, en planta, el animal lo come, ese CO2 pasa a metano y durante 12 años se está calentando como metano, y en 12 años, ¿en qué se degrada? No lo he dicho, pero se degrada en CO2. Y claro, yo no lo he dicho aquí porque si no la gente me dice, jo, pero ese CO2 es otro gas de efecto invernadero. Bueno, pero es el mismo CO2, sería análogo al CO2 que respiramos nosotros, que es otra cosa que digo, que nunca lo menciono, pero igual no queda claro para mucha gente que el CO2 que respiramos no es un CO2 que añade calentamiento global, porque es un carbono que está reciclándose. Entonces aquí yo creo que la cuestión es cuánto de más metano, cuando hablamos de ganadería, cuánto más metano se ha transformado ese CO2 que lo que había antes, que antes igual iba a CO2, ¿sabes? Es un poco la idea por la cual no se puede tampoco decir que aunque sea metano biogénico no contamina o no hace que el metano se incremente en la atmósfera. Pasados los 12 años, evidentemente, ese metano vuelve a CO2 y es un CO2 neutro. Pero en esos 12 años, si incrementamos mucho, pues lo que ha sucedido probablemente es eso, que antes había un material vegetal que no se pasaba a CO2, no lo sé. Eso también es un tema bastante interesante y complejo que tampoco creo que se está entrando del todo. Así que, gracias. Hola, Agustín. A mí también me ha gustado mucho la charla y, bueno, quería preguntarte sobre quería saber cómo contabilizáis todas las emisiones. ¿Hacéis análisis de ciclo de vida y qué programa utilizáis? Bueno, a ver, personalmente, de hecho, en mi caso, trabajo en desarrollo de modelización y de metodologías, o sea que sí que me pilla muy de cerca. Trabajamos diferentes metodologías. Una de ellas es el análisis de ciclo de vida, aunque es más un compañero del BC3 que lo hace. Y esa parte, a ver, utiliza un software, pero en realidad el software que se llama SIMAPRO no es tampoco la clave, sino más bien es entender lo que estás haciendo, qué emisiones estás contabilizando, y luego vas a una serie de bases de datos que este software, que vale un dineral, por ejemplo, a no ser que seas estudiante, igual te vale mucho menos, pero que generalmente es muy caro. Hay softwares libres de todas formas, o más libres, que creo que son más económicos o casi gratuitos para hacer huellas de carbono, pero el software en sí no es lo principal. Tienes que saber un poco lo que estás haciendo y sobre todo cada proceso, si las emisiones que estás contabilizando son más precisas o menos, las fuentes en las que estás acudiendo. Bueno, es que yo aprendí a utilizar SIMAPRO, lo que pasa es que fue en mis prácticas de la carrera y no me contrataron, así que aún no he podido aprovecharme de ese conocimiento. ¿Tú crees que en el futuro es un campo en el que hay futuro? O sea, ¿tú crees que se van a hacer estudios de ese tipo? ¿Cómo ves el sector? Pues a ver, no hay futuro, hay presente. Yo tengo muchísimas dificultades para contratar a gente que dominan esta técnica, por ejemplo, o sea que yo siempre lo digo, no sé por qué no hay más gente o no llaman a nuestra puerta, pero es un campo que empezó con la industria, pero ahora mismo se está utilizando muchísimo, y además queda muchísimo por hacer en la parte de alimentación, porque se han publicado muchos artículos que ya se pretende que son Biblias,
integrando un poco los estudios que se han hecho hasta ahora, pero sabemos, y creo que es una de las cosas que queremos avanzar, hay muchísimas lagunas, hay muchísimas zonas en las que se pueden mejorar. Y o sea que es presente y futuro, o sea, desde luego es algo primordial. Además, la mejora de la estimación es algo clave. Ya no solo metodologías así, sino mediciones ya no te hablaría nada. Ya, bueno, el tema de los satélites a mí ya me desborda porque yo no entiendo cuán precisos pueden ser, pero yo imagino que por ahí va también parte del futuro para poder precisar más dónde están las emisiones y cuántos son. Está claro que el BC3 sí es una opción, ¿no? Bueno, esta es una pregunta que es un tema que ha salido alguna vez en algún debate interno que hemos tenido en BC3, pero que a mí me sigue llamando la atención y me gustaría que aclarases un poco que sobre la última parte de la presentación que has comentado de la sustitución de ganadería extensiva, si desaparece por sustitución de animales salvajes. Y sobre todo que sea tan relevante como para considerarla como un punto relevante a considerar a la hora de sustituir o de eliminar la ganadería extensiva, considerar que esa sustitución sería no el 100% lógicamente, pero lo suficientemente elevada como para que no sea tan grande. Entonces, los puestos que tomáis ahí me llama mucho la atención, si podrías profundizar un poco en ese sentido. Bueno, pues en este caso has dado un poco en el clavo, y además sé que con los compañeros con los que estamos trabajando, con Pablo, que ahora he dicho antes que va a empezar el BC3, él lanzó este artículo que era de posicionamiento, que era un poco de opinión, y realmente es verdad que hace falta números, y ahora mismo te puedo decir que estamos en este momento intentando submitir en una revista bastante importante un caso de estudio que es el Serengeti, que es un sitio donde... Porque claro, el tema está que la única forma que podemos estudiar lo que tiene que ver con herbivoría salvaje es una zona lo menos dañada, lo menos que tenga menos introducción por el hombre, ¿no? Y tener un caso de estudio cerca también a esta zona que tengamos de herbivoría salvaje y ver qué cantidad de herbívoros salvajes ahora mismo un ecosistema de este tipo puede albergar y cuánto metano se está produciendo, y compararlo con el metano que se estaría produciendo un sistema ganadero extensivo de cerca. Estamos probando esto con Serengeti, yo creo que las cifras son muy, muy potentes. También hemos entrado también en Cabañeros, que es aquí cerca de Madrid y tal, también tenemos otro caso de estudios allí. Queríamos haber entrado en Chernóbil y ha sido más difícil por la radiación, pero precisamente por los datos de ganadería, que no los hay. Los de herbivoría sí que lo hay. Entonces sí que, pero evidentemente luego hay que escalarlo también a nivel mundial. Primero hay que ver los casos de estudio, que creo que hay casos que son interesantes y que podrían avalar esta teoría, y luego intentar escalarlo por bioma y por... de Europa donde haya ganadería extensiva, pero donde también hay zonas urbanas muy cercanas, que será mucho más complicado para la fauna salvaje. Sí, nuestro planteamiento es que ahora mismo es 0% lo que se está evaluando, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que sea más de un 5 o un 10%, porque si no es verdad que sería un valor pequeñito. O sea, algo más del 0% lo es, otra cosa es que sea un valor considerable o no. Hay gente que dice que no. Nosotros estamos intentando demostrar que sí que es importante. Si buscáis un sitio muy parecido al centro de Europa y totalmente intocado, el mejor lugar que tenéis ahora mismo es la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. El problema es entrar y sobre todo el problema es salir de allí. ¿Las preguntas? Yo tengo una cuestión. Hemos estado décadas basando un sistema intensivo. Hablamos de los sistemas, estamos viendo que era extensivo, no solo por el tema climático, por el tema de nitrogen, etc. La cuestión es, al final, la población, la predicción ahora de 1.500 millones, ¿es realista? ¿O lógicamente implicará un cambio de dieta? ¿Cómo ves esto? Que pasemos a extensivo, ¿es realista desde el punto de vista que se pueda llevar a cabo con todo el cambio de paradigma que implica en las próximas décadas?
Sí, vamos, das una de las claves. Lógicamente yo creo que es muy difícil pensar que se podría abastecer con sistemas solo extensivos. Yo creo que una estrategia que se va a tener que dar y que ya se está hablando es la reducción del consumo en los niveles, en los países industrializados, a unos niveles de consumo más moderados. Pero claro, cuando hablamos de esto y se habla solo de la carne, y es que yo diría de todo tipo de cosas, y bueno, en alimentaciones que estamos comiendo enormes cantidades de carbohidratos de una forma además procesada, etcétera, etcétera, que no solo es malo para el medio ambiente, sino para la salud. Y en el mismo caso es el caso de la carne. Este tipo de estrategias de extensificación, evidentemente, solo se pueden cumplir si hacemos una reducción bastante grande del consumo. Al final es consumir menos, pero consumir mejores cosas. Ahora mismo lo que está pasando es al revés. En general se está reduciendo un poco ligeramente el consumo, menos en esta época del confinamiento, que ha habido una cosa un poco rara, pero lo que ha habido es una reducción muy grande, por ejemplo, del consumo de cordero, del consumo de ternera, o sea, de las carnes que, bueno, algunos dicen que son muy malas, pero yo creo, bueno, déjamelas para mí, y tú te quedas con el embutido, y lo que ha subido es el embutido, también el pollo, bueno, claro, es que por tema de precios también es lógico, pero lo que han subido son lo que viene de las producciones muy intensivas y en algunos casos los productos muy, muy procesados, que realmente encima pues son los peores para nuestra salud. O sea que en la estrategia yo creo que vamos un poco al revés ahora de momento. Sin embargo, con lo que cuentas, con lo que has contado antes, si ahora nos pusiéramos a comer exclusivamente pollo, tendríamos un problema de gas de efecto invernadero bastante considerable, ¿no?, con el óxido de nitrógeno. Tendríamos un problema comiendo pollo de CO2. De CO2, sí. Sí, lo que pasa es que es verdad que la huella de carbono de la carne de pollo es muchísimo más baja. Otra cosa está que toda o prácticamente toda la huella de carbono de la producción de aves, un 95%, un 90% es por combustibles, por uso energético, por mecanización. Entonces, bueno, aparte es el paradigma de la intensificación, industrialización que hemos llegado y que, bueno, en el momento que el consumidor se lo vea un poco hasta dónde hemos llegado, pues quizás vamos un poco para atrás porque yo creo que no va a ser aceptable a nivel social. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía unas cuantas que iba contando, pero creo que hay que terminar ya. Es viernes, tampoco es cuestión de estar aquí hasta... Pues nada, queremos agradecerte esta interesantísima conferencia. Desde luego, si vuelve a salir este tema, te traeremos otra vez para que siga... Porque además, encantado. Es ciencia actual, es decir, son algunos papers que están publicados, ¿no? O sea que estamos en el estado del arte totalmente, sí. Como nos has explicado. Pues nada, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias a vosotras y a vosotros.